La Guerra Cristera, un conflicto armado que duró desde 1926 hasta 1929 y que cobraría la vida de entre 100 y 200.000 víctimas en un enfrentamiento entre dos maneras de entender la relación entre la religión y el Estado. La chispa de la guerra se encendió en julio de 1926, cuando el presidente de México, Plutarco Elías Calles, ordenó la reforma al Código Penal para asumir la administración interna de la Iglesia Católica en el país, lo cual, en otras palabras, significaba que México se independizaría del Vaticano. Durante este conflicto nacería la que se conocería como la Iglesia Católica Mexicana, una iglesia completamente ajena a Roma. Las nuevas reglas fijaban un número determinado de sacerdotes y su registro ante el Estado, así como sanciones si se incumplían estos mandatos. Los eclesiásticos desde luego consideraron estas normas como una afrenta y decidieron cerrar los templos para exteriorizar su rechazo. A la medianoche del 30 de julio de 1926 se escucharía el último repique de las campanas de la iglesia. Las crónicas de aquella época daban cuenta de gente que acudía a misa hasta las últimas horas de la madrugada. En ese entonces los diarios de la capital narraban unos 860.000 católicos. La inmensa mayoría de la población de la Ciudad de México quedarían afectados por los cierres de los templos. Aquellos creyentes emprendieron muchas marchas, compusieron cánticos, corridos y llamaron a ejercer un boicot económico contra el gobierno en turno. En paralelo, se siguieron administrando los sacramentos en secreto, misas, bautizos, matrimonios, se celebraban en las casas, en los sótanos y muchas veces a escondidas. Hartos de esta situación, para agosto de 1926, iniciarían los primeros levantamientos que fueron desencadenando así el inicio de esta guerra. De esta manera, el conflicto se dividiría en dos bandos. Por un lado, el católico, conformado por obispos, intelectuales y cristeros, quienes eran los combatientes armados, mientras que en el otro bando se encontraba el ejército, el gobierno y una pequeña facción de campesinos. En Jalisco, los rebeldes, principalmente en la región al norte de Guadalajara, comenzaron a reunir sus fuerzas. Dicha región se habría convertido en el principal foco de la rebelión, liderada por René Capistrán Garza, quien ostentaba ser el líder de la Asociación Mexicana de la Juventud Católica, que comenzó el 1 de enero de 1927. Los rebeldes, que en su mayoría no tenían ninguna experiencia militar previa, planeaban muy bien sus combates. Los líderes rebeldes más exitosos fueron Jesús Degollado, Victoriano Ramírez y dos sacerdotes, Aristeo Pedrosa y José Reyes Vega. En total, 5 sacerdotes participaban activamente en la lucha armada. Existe aún mucha controversia sobre si las acciones de los cristeros fueron o no apoyados por los obispos y por el mismo Papa. Oficialmente, el episcopado mexicano nunca apoyó la rebelión, pero según varios relatos, los rebeldes tenían de la parte del episcopado el reconocimiento de la legitimidad de su causa. Durante 1928 y 1929, los cristeros llevaron las riendas del conflicto, ya que el gobierno federal se enfrentó a una nueva crisis, una revuelta en el ejército dirigida por Arnulfo Gómez en Veracruz. Los cristeros trataron de tomar ventaja de esta situación atajando Jalisco a finales de marzo. El mandato del entonces presidente Plutarco Elías Calles llegaba a su fin y el presidente electo Álvaro Obregón debería asumir el cargo el 1 de diciembre de 1928. Sin embargo, fue asesinado por uno de los cristeros el 17 de julio de 1928, un hecho que cuestiona seriamente el proceso de paz entonces en marcha. El Congreso entonces nombraría a Emilio Portes Gil como presidente interino en septiembre, marcando nuevas elecciones para noviembre de 1929. Portes Gil, quien era más abierto con la Iglesia Católica que Calles, reinició el proceso de pacificación
y entabló conversaciones con la Iglesia Católica para llegar a un acuerdo de paz. Ya para junio de 1929, finalizado el mandato de Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil llegaron a un acuerdo, a través del cual pusieron fin, finalmente, al conflicto armado. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la Iglesia, permitió que éstas continuaran con su labor espiritual sin tratar de intervenir en la vida política de México. Para el 27 de junio de 1929, finalmente, los servicios religiosos habían sido reanudados en todo el país. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas sobre este conflicto armado? ¿Crees que los católicos estaban en lo correcto? ¿O crees que el gobierno debió haber sido más estricto? Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.